con el juicio cambiario. Juicio cambiario, proceso especial mediante el que se pretende el cobro de un derecho de crédito, pero siempre que reúna los requisitos, como antes decíamos, previstos en la ley cambiaria y del cheque. Y aquí el fundamento, como antes también comentábamos, del proceso cambiario radica en la autonomía del documento en el que se recoge el crédito respecto del propio crédito. Es decir, esa autonomía de un documento respecto de aquella transacción, digamos, que recoge. Es un título ejecutivo privado, por decirlo de alguna forma. ¿Esto qué significa? Esto significa que si se acepta una letra de cambio, se firma un cheque o un pagaré, esa letra de cambio, ese cheque o pagaré, hay que hacer frente al mismo, hay que hacer frente al pago del mismo, con independencia de que el negocio que documenta, el negocio jurídico, pues, pueda ser reclamado a través de un procedimiento declarativo. Es decir, se compra un bien y se firma una letra de cambio para su adquisición, una o varias letras de cambios para su adquisición. El bien tiene determinados problemas y queremos reclamar al vendedor. ¿Podemos hacerlo? Sí, evidentemente a través del proceso declarativo que corresponda, pero tenemos que hacer frente al pago de las letras de cambio, cheques o pagarés que hayamos firmado. Y luego, evidentemente, reclamarlos en el proceso declarativo. Eso básicamente es lo que se trata de decir en este párrafo. Una vez que el deudor acepta una letra de cambio, emite un cheque o pagaré, adquiere un compromiso de pago independientemente de la causa que ha determinado su emisión y debe responder de su pago frente a quien sea el tenedor del documento, aun cuando no sea la persona a quien se lo entregó. Alfredo, no estás compartiendo. Uy, perdón, caramba. Bueno, ahora sí, supongo. Estábamos diciendo un poco eso, ¿no? Que una vez que el deudor acepta una letra de cambio, cheque o pagaré, adquiere un compromiso de pago independientemente de la causa que ha determinado su emisión y debe responder del pago frente a quien sea el tenedor, a quien lo tenga. ¿Por qué? Porque esos documentos son negociables. Entonces, digamos, tenedor que realiza o firma el negocio jurídico, después transmite ese documento, lo negocia en un banco, por ejemplo, o a un particular, y en consecuencia el que, digamos, reclama el pago del documento no es aquel con quien se ha negociado. ¿Vale? Esto es un poco lo que se trata de decir. Títulos ejecutivos de carácter privado, casos en los que procede. Bueno, básicamente procederá, se regulan los artículos 819 a 827, que es el último de la ley de enjuiciamiento civil, y procederá solo si al incoarlo se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en la ley cambiaria del cheque, y se exigen los requisitos, bueno, pues de liquidez y vencimiento sin límite de cuantía, al igual que el monitorio. Bueno, aquí nos habla ya del artículo 49 de la ley cambiaria del cheque, establece que a falta de pago el tenedor, es decir, el que tiene en su poder en ese momento el documento, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante y su avalista la acción directa derivada de la letra de cambio para reclamar sin necesidad de protesto, tanto en la vía ordinaria, tanto a través de este procedimiento especial cambiario, bueno, pues las cantidades correspondientes. Digo yo aquí de tal forma que el acreedor dispone de dos vías: el declarativo o el especial cambiario. Lógicamente, para él es más favorable utilizar el cambiario, porque es un procedimiento, bueno, especial y privilegiado. Competencia, siempre el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado. Si el tenedor del título demandare a varios deudores, cuya obligación surge del mismo título, será competente el domicilio de cualquiera de ellos, quienes podrán comparecer con representaciones independientes. Y evidentemente, al igual que en el monitorio, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita. Procedimiento. Bueno, muy sencillo, se comienza mediante demanda sucinta, dice aquí, demanda sucinta, a la que se acompañará el título cambiario. El contenido de la demanda es la del 437. El 437, todo el mundo sabe que es la demanda que se regula para el juicio verbal, ¿no?
Bien, la interposición de la demanda está sujeto al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Bien, esto lo pongo aquí en relación con las personas jurídicas porque en este caso, de modo general o con cierta habitualidad, la demandante es una persona jurídica, ¿no? Poco más tendríamos aquí que decir. Sí, una cuestión importante es que, bueno, aquí se dice que sabemos que después de la Ley 13/2009, pues el letrado de la Administración de Justicia es el que mediante el decreto admite la demanda. En el caso de que ésta deba ser inadmitida, pasa al juez que resuelve mediante auto. Bien, aquí se dice que es el juez el que admite la demanda. ¿Por qué? Básicamente porque tiene que comprobar que el título cambiario reúne los requisitos exigidos en la ley cambiaria y el cheque, los requisitos exigidos en la ley. Es decir, que el título cambiario, que es la base de todo, como hemos dicho, es un título ejecutivo privado que tiene autonomía respecto del negocio que documenta, reúne los requisitos exigidos por la ley o por el contrario está perjudicado y en consecuencia no procede seguir este procedimiento privilegiado y el actor tendrá que irse al declarativo que corresponda si así le parece, ¿no? ¿Vale? En el supuesto de que el título esté conforme a derecho, el juez adoptará sin más trámites las siguientes medidas. Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días y ordenar el inmediato embargo preventivo. Es decir, fijémonos que no es requerir al deudor para que pague en 10 días y si no paga, ordenar el embargo preventivo. Dice, ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas por si no se tendiera el requerimiento de pago. Estas dos cuestiones es lo que el juez acuerda en el auto que admita a trámite el procedimiento cambiario. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas, el actor podrá interponer los recursos que establece el 552 en su apartado segundo. Y fijémonos que si nos vamos aquí, nos encontramos en sede de ejecución, denegación del despacho de ejecución, recursos. El auto que deniega el despacho de ejecución será directamente apelable, sustanciándose la apelación solo con el acreedor. También podrá el acreedor intentar recurso de reposición. Y fijémonos que es un título, como decimos, es ejecutivo, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues siguiendo un poco, pago, costas. Si el deudor cambiario atiende al requerimiento de pago, evidentemente una vez notificado el auto dictado por el juez de primera instancia, el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago. Recordemos que el primer particular de ese auto es requerir de pago por 10 días. Si atiende el requerimiento de pago, se pondrá el dinero a disposición del ejecutante y en su caso se dará por terminada la ejecución, pero las costas serán a cargo del deudor. ¿Vale? Por eso comentaba antes, cuidado, porque el monitor y el cambiario en tema de costas es completamente diferente. Aquí, me he despistado un poco. ¿En el cambiario hace falta esperar los 20 días o no? Pero es que no, digamos que no estamos en una ejecución propiamente dicha, es el trámite del cambiario, por tanto no hace falta esperar los 20 días. Vale, estaba un poco despistada. Vale. El juez, una vez que establece que el título cambiario reúne los requisitos establecidos en la ley, acuerda estas dos cosas, requerir de pago por 10 días y ordenar el inmediato embargo preventivo. Vale. Pago y costas, como acabamos de decir, alzamiento del embargo, dice si el deudor se personare por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes, aquel en el que se reunió de pago, se le requiere por 10 días. Si se persona en los 5 primeros de esos 10 y negare categóricamente la autenticidad de su firma o alegar en la falta absoluta de representación, podrá el tribunal, juez de primera instancia, a la vista de las circunstancias y de la documentación aportada, alzar los embargos. Se le concede 10 días para pagar. En los primeros 5 comparece el deudor y dice, oiga, que la firma de este documento, de esta letra de cambio, cheque o pagaré, no es mía. O, bueno, niego yo totalmente o aduzco totalmente falta de representación. En este caso, el juez podrá alzar los embargos. Sin embargo, sigue diciendo la ley, no se levantará el embargo cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso. Podríamos explicar estos conceptos, pero no tiene mucho sentido. Aprendámoslos, que es suficiente. El libramiento, la aceptación, vaya,
el aval o el endoso hayan sido intervenidos con expresión de la fecha por corredor de comercio colegiado. Recordad que el corredor de comercio colegiado, corredor colegiado de comercio, como se llamaba, pues se han incorporado estos funcionarios al cuerpo de notarios. Hoy sería notario. Lógicamente este documento está intervenido por notario, o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario. Ahora ya corredor colegiado de comercio ya no existe. Es decir, no se levantará el embargo cuando haya un notario que haya adverado la firma. Y tampoco cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de la firma, de su firma en el título, o no hubiere alegado la falta absoluta de representación que aduce ahora. Sí, claro, lógicamente, ¿por qué si evidentemente la firma no es suya? No lo ha dicho usted en su momento, en el protesto o en el requerimiento notarial, y nos lo dice ahora en el juzgado, o niega la falta absoluta de representación, como estamos comentando, ¿no? Bien, no creo que tenga más, pero yo creo que lo hemos comentado bien. Y ya por último, cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente, ¿no? O en documento público. Es decir, si no lo ha hecho usted en su momento, ¿cómo lo hace ahora? Oposición cambiaria. En los 10 días siguientes al requerimiento de pago, el deudor podrá interponer, y fijémonos cómo lo dice la ley. Y fijémonos cómo lo dice la ley. Vaya, un momento, no sé qué hemos hecho. Ahora, fijémonos cómo lo dice la ley. Podrá interponer demanda de oposición. Demanda de oposición. Demanda sucinta del 437 para formular, digamos, la petición cambiaria. Demanda de oposición también. Se hará en forma de demanda. El deudor cambiario podrá poner al tenedor, bueno, pues todas las causas del 67 de la ley cambiaria del cheque, que yo lo pongo ahí en nota al pie, pero tampoco nos vamos a parar mucho más. Y podrá exponer también las excepciones siguientes: la inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de firma, la falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de altera de cambio, conforme lo ha dispuesto la ley, y la extinción del crédito cambiario, cuyo cumplimiento se exige al demandado. Y evidentemente, bueno, pues es posible oponer las excepciones procesales de siempre, ¿no?, que establece la ley de enjuiciamiento civil: falta de personalidad del acreedor o su procurador, carecer el deudor del carácter o representación con el que se le demanda, o cualquier defecto procesal en el modo de proponer la demanda, ¿no? Evidentemente, si no se interpone demanda de oposición, en los 10 días que acabamos de decir, el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el letrado trabará embargo si no se hubiera podido practicar antes o si hubiera sido alzado. Aquí tendríamos que tener, y lo recuerdo siempre, el embargo que se traba, digamos, de plano, cuando el juez admite la corrección del título cambiario, es un embargo preventivo. ¿Vale? La ejecución, bueno, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la ley para la de títulos judiciales. Presentado escrito de oposición, el letrado dará traslado de él al acreedor para que impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes en sus respectivos escritos de oposición e impugnación podrán solicitar la celebración de vista, y a partir de aquí se siguen los cauces del verbal. Y aquí es importante, se siguen los cauces del verbal cualquiera que sea la cantidad reclamada. En el monitorio, como vemos, en atención a la cantidad reclamada, pues seguimos el verbal o seguimos el ordinario. Aquí se sigue el verbal, cualquiera que sea la cantidad reclamada. Si no se solicitará la vista o si el tribunal no considera procedente la celebración de la misma, se resolverá sin más trámites la oposición. Es decir, si las partes no solicitan vista o el juez no lo acuerda, pues el juez puede acordarlo de oficio. Cuando se acuerde la celebración de vista, si no comparece el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el 825 más arriba vistas. Si no compareciere, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición. ¿Vale? Poco más tendríamos que decir, es bastante sencillo. Sentencia sobre la oposición, eficacia. Bien, este es el último artículo de la ley de enjuiciamiento civil. En el plazo de 10 días se dicta sentencia resolviendo sobre la oposición.
Si esta fuera desestimada y la sentencia fuera recurrida, será provisionalmente ejecutable, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, una ejecución provisional, digamos, de modo general. Si la sentencia de oposición fuera recurrida, el tribunal ordenará, fijémonos que es un imperativo, el inmediato alzamiento del embargo, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento y el tribunal, bueno, considere procedente acceder a la solicitud de mantenimiento del embargo mediante auto. Y este último parrafillo que se puede entender al revés. La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada. Pero cuidado, efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieron ser en el juicio cambiario ser alegadas y discutidas, pudiéndose plantear el resto de cuestiones en el juicio correspondiente. De tal forma que el juicio cambiario básicamente lo que se dilucida en la vista o en el mismo todo el proceso es: ¿esta letra de cambio, cheque o pagaré reúne los requisitos previstos en la ley? Sí. ¿Usted ha firmado esto? Sí. ¿Usted ha pagado? No. Pues embargo. ¿Usted ha pagado? Sí. Documéntelo, ¿no? Todo lo que no se haya podido probar, porque no se discute, es un procedimiento sumario, pues entonces la sentencia que se dicte no tendrá efectos de cosa juzgada. Dicho en sentido contrario a lo que pone aquí, la sentencia firme dictada en juicio cambiario podrá producir efectos de cosa juzgada, pero solo de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear el resto en un declarativo. ¿Vale? Yo no lo entiendo mucho, Alfredo. Lo de la cosa juzgada, si es sí o es no, eso no lo entiendo. ¿En qué casos? O sea, que durante el juicio aparezca una cosa distinta. No, no. Los efectos de cosa juzgada se producen, Eso sí que entiendo, lo de cosa juzgada lo entiendo. Pero como me estás diciendo que es un sumario, o sea, entiendo que la sentencia... Por eso lo pongo de manifiesto. Porque es un sumario, lo mismo que el monitorio, Sí. son ambos sumarios. En consecuencia, este párrafo que es copiado de la ley, tendremos que darle la vuelta, en el sentido de que, como quiera que es un sumario, solo es posible plantear un declarativo o solo tendrán efectos de cosa juzgada, si queréis, como lo dice ahí, respecto de las 2 o 3 cuestiones que se pueden alegar y probar en un cambiario. ¿Usted ha firmado? Sí. ¿Ha pagado? No. ¿Ha pagado? Sí. No es el documento. Esto es lo único que tendría efectos de cosa juzgada. Alguna otra cosa más que dice la ley. Del resto se podrá plantear un declarativo. Pongo un ejemplo. Yo compro un coche y lo pago a través de una serie de letras de cambio. Ahora ya eso no se hace, pero hace algunos años sí se hacía. Entonces, vamos a suponer que el tío me ha vendido el coche sin ruedas y sin volante y sin motor. ¿Puedo dejar de pagar las letras de cambio? La respuesta es no. Tengo que pagar las letras de cambio y reclamarle, el ejemplo es muy exagerado, ¿no? Y reclamarle en un juicio declarativo que el coche que me ha vendido pues es una porquería. Sí, lo he entendido, ahora lo he entendido. Vale, vale, vale.